Ok, Ya vengo. ya estamos en vivo. Dame un segundo. Claro que sí, Diego, te doy un segundo. Bueno, pues, ¿cómo les va? Soy Concha León Portilla, ya saben quién soy. Aquí estamos con ustedes en el Facebook Live de los martes, martes de estar cerca, martes de platicar. Y pues ya llevábamos aquí un rato porque gracias a esta plataforma ya estaba yo platicando con Diego Bernardini, el doctor Diego Bernardini, que es nuestro amigo, que es mi amigo, y estábamos hablando de cómo aplanar la curva de la angustia, y estábamos hablando de lo que sucede y platicando, porque sabemos que ustedes se van metiendo poquito a poquito, y pues ya son las 7 en punto, entonces vamos a esperar unos momentos en que empiecen a entrar. Les recuerdo que nos pueden escribir por aquí y también que nuestro programa es los sábados a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbcnoticias.com. Y que también, además de eso, nos pueden poner un WhatsApp al 5523 25 41 61. Y al estar ahí en nuestro WhatsApp, pues ustedes reciben todas las cosas que hacemos de Enlace 50, que hay un buen de pláticas. Ahora ya estamos en el radio los sábados, los martes, en nuestros martes estar cerca a las 7, los jueves en el Instagram de MBS Noticias, y pues seguimos dando nuestros cursos. Entonces, el chiste es hacer comunidad, estar cerca, estar unidos y aprender muchas cosas. Como ustedes saben, tenemos a los mejores expertos con nosotros. Y pues ya empiecen, escriban algo, saluden, ya veo que ya hay varias personas. Díganos de dónde son, quiénes son, qué están haciendo y cómo les van. Y pues vamos a iniciar muy pronto nuestra plática. Primero le quiero dar la bienvenida a Diego y darle las gracias. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes a todos los que nos están comenzando, que se están uniendo a esta charla. Y bueno, un gusto nuevamente estar contigo, con ustedes, y sobre todo hablando de un tema tan interesante como es esto, las otras curvas, ¿no?, que hay que intentar aplanar. En este caso vamos a hablar de la angustia, que es algo bastante relevante. Sí, es algo bastante relevante. ¿Y tú cómo has vivido esto, Diego? Porque he oído que estás en la productividad absoluta y desbordada. No he oído, he visto y soy testigo de todo lo que estás haciendo en redes y de los programas y de no sé qué. Y antes de entrar me habías dicho, básicamente, sé que andas a 10,000 como siempre, eso no es novedad. Pero, ¿qué es lo que has aprendido tú como médico de personas mayores de 60, como médico familiar, como alguien tan sensible que eres? ¿Qué has aprendido en estos días? Tú, Diego. Mira, el aprendizaje yo creo que es a empezar a reconocer cuestiones muy básicas de uno, porque de alguna forma el quedarnos en casa nos afecta a todos. Y a mí me ha pasado de, como vos decías, primero de encontrarme con un fenómeno que no esperaba, que fue el de este desborde de trabajo, de medios, de escribir, de solicitudes y demás. Que por supuesto uno se siente de alguna manera bendecido, o para los que nos gusta el trabajo y sobre todo los que disfrutamos lo que hacemos, más que un trabajo es un disfrute, bueno, es una gran ventaja. Pero también el aprender, como te decía, a darnos cuenta que hay días en los cuales uno está muy bien, y después también empezar a reconocer ciertos signos, ciertas sensaciones que tienen que ver quizás con una tristeza, con miedo, con angustias, con replanteos, y que uno dice, pero ¿por qué me siento hoy quizás un poco más apagado? ¿Por qué me siento un poco más introspecto? ¿Por qué me siento más irritable? Entonces, ¿por qué me enojo? Creo que son sensaciones que están como allí a flor y de alguna manera empiezan a dispararse a partir de situaciones inesperadas, pero que tienen un determinante, que es el estar en casa, encerrados, confinados, pongámosle el nombre que querramos, aunque seguramente después me voy a encargar de aclarar el simbolismo que tiene, ¿no?, entre el quedarnos en casa y el confinamiento o el encierro como tal. Entonces, a mí me parece que si tuvimos la posibilidad de mirarnos un poquito hacia adentro, de reconocer esas sensaciones que seguramente para otras personas son diferentes, ya eso creo que es un aprendizaje. Es un aprendizaje porque si hay algo a lo que nos obligó, como decía, esta situación, es a mirarnos para adentro, ¿no?
Sí, definitivamente nos obliga a mirarnos para adentro y también mirar de otra forma y con otros ojos a los nuestros, ¿no? Tú que estás conviviendo con tu mujer y con tu hijo, realmente yo creo que nunca habías estado, y más viniendo de Buenos Aires, encerrado tan en Buenos Aires, la gente vive en la calle feliz de la vida, ¿no? ¿Qué se siente estar con un adolescente? Sí, Bueno, sí, es bravo. Por un lado es muy lindo y por otro lado es bravo porque justamente hace un tiempo hablábamos con un amigo que tiene hijos chicos, ¿no? Pequeños, de 3, 4 años, que es un desafío. En mi caso, mi hijo ya tiene 14 años. Uno dice, bueno, ya es independiente, baja y se cocina cuando tiene hambre o tiene un grado de independencia, pero al mismo tiempo es un adolescente que está en el medio del proceso de adolescencia, lo cual, bueno, nos ha llevado también a conflictos, a discusiones que uno dice, esto en otras circunstancias no ocurriría. Y lo mismo, bueno, la familia entra en una dinámica que es muy especial, donde de alguna manera también se hace muy determinante las posibilidades de espacio que uno tenga. Nosotros tenemos acá la posibilidad de tener un pequeño jardincito que parece que no, pero es una gran diferencia la posibilidad de asomarte y mirar un poco el cielo, el sol, el viento. Bueno, en ese sentido es un privilegio, pero sí, la estadística lo dice, en estas circunstancias hay angustias, hay depresiones, hay separaciones, hay violencia doméstica, bueno, así que hemos tenido que aprender, hemos tenido que ordenar y hemos descubierto fenómenos nuevos, como los platos que están en la cocina que nunca se acaban, es una pila que permanentemente aumenta, y bueno, o cuestiones básicas de la intendencia de la casa, ¿no? El gas, que tenés que estar más pendiente porque antes uno utilizaba menos gas, ahora tenés que llamar para que vengan, las compras, bueno, es todo un cambio que es un desafío, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto te toca en Buenos Aires? Mira, lo pensamos mucho. Nosotros somos una familia un poco nómade. Los últimos 3 años vivimos en Buenos Aires, pero los 8 previos en Washington, 5 años antes en España. Estuvimos por temporadas en Finlandia y analizábamos un poco eso. Y sinceramente llegamos a la conclusión que haber estado aquí en México, en esta casa, con, por ejemplo, algo que es muy básico, que es, por ejemplo, llamar al supermercado o hacer la compra online y que llegue, porque, por ejemplo, mis amigos en Buenos Aires me dicen que en muchos de estos lados las compras online están saturadas o no llegan, o, por ejemplo, qué sé yo, el tema de Estados Unidos, donde, por ejemplo, nuestro domicilio era un poco más chico y no tenía, no tenía las posibilidades que tenemos acá. Entonces, yo creo que haber estado acá en este paraíso llamado Coyoacán es lo mejor que nos pudo haber pasado realmente. ¿Qué hubiera pasado en Finlandia? Me da curiosidad. Mira, en Finlandia, vos sabés que en Finlandia... Después ya que tu mujer es de Finlandia, porque si no van a sí, decir, sí. Mi hijo nació en Finlandia, mi mujer es finlandesa. Y a ver, Finlandia tiene una planificación urbana que es muy espaciosa, es baja, pocos edificios, y por supuesto está muy integrado al entorno, al medio ambiente, a los bosques. De hecho, bueno, como te decía, viví un tiempo en Helsinki, también un tiempo en Tampere, que es una ciudad universitaria que está a 2 horas de Helsinki hacia el norte. Y ahí también, por ejemplo, tiene mucho que ver la densidad, que es algo que sabemos que hoy es una de las variables determinantes en la transmisión de este coronavirus. Claro. Y al ser una densidad baja, pero al mismo tiempo tener un alto grado de educación y responsabilidad cívica, claro, también hubiese sido un buen lugar. Y de hecho lo planteamos, se planteó la posibilidad. En marzo, cuando todo esto comenzó, analizamos la posibilidad de irnos por este tiempo a Finlandia, pero hace mucho frío. ¿Todavía fue en mayo? Pero, bueno, era marzo, claro. Sí, era marzo, sí, marzo. Mira, mi hijo nació en el mes de mayo y yo recuerdo que cuando estábamos allí, la temperatura era de 12 grados, 10 grados, 12 grados, pero además, bueno, también era un tema de luz. Así que, bueno, mira, decidimos estar acá y la verdad que no nos arrepentimos. Es un gran lugar. Me parece muy interesante, ¿no? Porque tienes todo esto. Bueno, ahora España supimos todo lo que sufrió. Si hubieras estado en Salamanca, España se desbordó, se equivocó, sí,
Sí. Le tocó sufrir una pena espantosa de cantidad de muertos, hubo mucho desorden, mucha Sí. falta de, ¿qué te diré? O sea, de acatamiento de las se creó en esta pandemia. Lo mismo que yo pienso que sucede en México y que me impresiona mucho esa parte de que, pues de que la gente no respeta y no toma en serio esa cosa de que estando en el peor momento es cuando ya todo el mundo decide salirse a la calle. Sí, sí, eso vos sabés que es algo que me han preguntado mucho de los medios en Argentina, qué pasa con México, ¿no? Y bueno, yo creo que México tiene una cuestión que está muy arraigada en el acervo cultural, en la sociedad y también en las necesidades. No olvidemos que el 60% de la población de este gran país vive con el dinero al día y tiene que salir. Entonces, uno no puede obligar a esas personas, que es algo que hoy se está planteando en la agenda política de Argentina. O sea, el confinamiento, de alguna manera, el quédate en casa, es una medida, primero, que es voluntaria, segundo, que es preventiva, y segundo, que lo que busca es, por un lado, disminuir la movilidad con el ánimo de ganar tiempo en los sistemas sanitarios para que estén preparados. Pero el quédate en casa, el confinamiento, no detiene la pandemia. Entonces, en algún momento hay que salir de esta situación y también en la toma de decisión hay que empezar a valorar el tema de cuántas muertes estamos evitando por el coronavirus, pero cuántas se van a producir por pobreza, por endeudamiento familiar, por pérdida de trabajo, por quiebras económicas, por trastornos de la salud mental, por suicidios. Bueno, todo esto, de hecho, hay trabajos que se han hecho fundamentalmente en Europa a partir de la crisis económica del año 2008, donde hay un costo-beneficio, un balance que hay que considerar, porque, por ejemplo, sabemos que estamos evitando de alguna manera momentáneamente o por un tiempo muertes con el confinamiento. También sabemos que hay menos muertes o problemas relacionados a accidentes de tránsito, menos relacionados a la contaminación ambiental, pero por otro lado sabemos que suben los suicidios, que suben las depresiones, que sube la violencia doméstica, sabemos que suben. Entonces, en ese balance, en ese costo-beneficio, toda persona que yo creo que está involucrada en la política pública tiene que empezar a considerar que hay etapas. ¿Y por qué hoy hablamos de aplanar la curva de la angustia? Porque hoy ya estamos saliendo de un confinamiento de muchas semanas, donde supuestamente los sistemas sanitarios ya deberían estar preparados a pesar de que sabemos que están colapsados, fundamentalmente aquí en la Ciudad de México, pero es tiempo también de empezar a ver esas secuelas, esos daños que van a quedar por el tiempo y que de alguna manera cuestan salud, cuestan sufrimiento y seguramente van a costar vidas, ¿no? Claro, es importante. Entonces, esa curva de la angustia, es algo tan fuerte como la otra. Me encantaría, ahorita vamos a entrar al tema, pero me gustaría decirles a todos que eres médico familiar, que eres especialista en personas mayores de 50, 60, 70, 80, que es lo que tú tratas en tu vida diaria, aunque también tratas gente más joven. Pero, ¿cómo le has tomado el pulso? Por ejemplo, yo estoy segura que tus pacientes te han buscado desde muchos lugares. O sea, tienes pacientes en Argentina, pacientes en México, tal vez también en España. O sea, ¿qué has sentido de las personas? ¿Tú crees que los adultos mayores, por así decirlo, que somos nosotros, tú no, yo, de 62 y así, han tomado la decisión de dirigirse a ti directamente? O sea, ¿cómo está esa parte de la preocupación de los hijos y de la tomada de las riendas de los mayores de 60? Mira, varias cosas. La primera es que claramente esta situación de la contingencia nos obligó a todos, particularmente a los médicos, a cambiar nuestra dinámica de trabajo. O sea, yo me encontré con, por ejemplo, que tenía que recetar de manera digital. Entonces yo aquí tengo mi recetario de Argentina, hago la receta, le saco una foto o la escaneo y la mando por WhatsApp, y ya las farmacias en Argentina están aceptando ese tipo de forma de prescribir, ¿no? Pero también nos encontramos con otras cuestiones, nos encontramos con demandas que tenían que ver, típico ejemplo, el hijo que llama y dice, ¿sabe qué, doctor? Mi papá no se duerme hasta las 2 de la mañana y antes se dormía a las 10 de la noche. ¿Tiene algo para darle para que se duerma?
No, no hay que darle algo para que se duerma. Lo que pasa es que el señor está más tiempo en la casa porque no puede salir, se mueve menos, duerme una siestita después de comer frente a la televisión y se corren los horarios, porque además a la mayoría de nosotros nos está pasando, nos estamos levantando más tarde, nos estamos durmiendo más tarde, estamos comiendo a otros horarios, entonces estamos un poquito desfasados y ojalá solamente fuese ese el único efecto adverso de este encierro, ¿no? Y después también hay otras cuestiones que a mí me han llamado la atención, que tiene que ver con esto justamente que vos preguntabas, Concha, Sí. que es el desamparo y la orfandad con la cual se ha encontrado mucha gente mayor, porque no nos olvidemos que cuando esto inicia, que se empieza a conocer en mediados de febrero, finales de febrero, lo que estaba empezando a ocurrir dramáticamente en Europa, y después lo que empezó a llegar aquí a nuestra región, los mensajes que se recibían eran que esto afectaba solamente a las personas mayores, que esto mataba a los viejos, que esto no importaba y la realidad es que es diferente. Y fundamentalmente hoy México está siendo observado porque en México se está dando un fenómeno que no se dio aparentemente en la magnitud que se está dando acá, que es la afectación de las personas jóvenes. Claro. Que sabemos, o sea, adultos y adultos jóvenes, que sabemos que tiene un correlato, que tiene un sustento fisiológico, que es la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, la prevalencia de sobrepeso, de obesidad, que ya es de alguna manera estrategia regional o política pública en el año 2013. Entonces, bueno, es por un lado así, por otro lado empiezan a aparecer ya desde hace unas semanas atrás estos síndromes de coagulación intravascular diseminada similares al síndrome de Kawasaki en los chicos. ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? Es un síndrome, un conjunto de alteraciones que se dan desde el punto de vista vascular y que afectan fundamentalmente multiorgánicamente varios órganos blancos, riñones, hígado, pulmones, sistema coronario en niños, en chicos. Entonces, vos fijate cómo desde que esto inicia de alguna manera hacer, digamos, la expansión global, más allá de que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia recién el 30 de enero, cómo fue cambiando lo que en epidemiología se llama el caso sospechoso, el caso de definición, digamos, ¿no? Donde se empieza a agregar la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, las alteraciones dermatológicas. Entonces, bueno, todo esto ha ido cambiando y esto llevó claramente a un ajuste en las políticas públicas, donde básicamente la mayor parte de los países llevaron a una especie de confinamiento, de limitación de la movilidad. Y bueno, esto empezó a desencadenar cuestiones, sobre todo producto de que al principio iban a ser 2 semanas, después fueron 4, después fueron 6. Y esto es, digamos, es como cuando uno corre una carrera, que te van corriendo la línea de meta, y es muy frustrante para claro. los que hemos corrido carreras, sabemos que ver la línea de meta y que de repente la ves un poquito más lejos y un poquito más lejos, bueno, esta incertidumbre no es en vano, y por eso yo creo que hoy es importante que dejemos de hablar un poco, no dejemos, porque me refiero, ya todo el mundo sabe lo importante que es la higiene de las manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social o el distanciamiento físico. O sea, ya todo el mundo lo sabe, y el que a esta altura no lo entendió, no lo va a entender, porque ya el que no entendió esto a esta altura ya no lo entiende. Pero me parece que es relevante empezar a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el miedo, con la angustia, con la tristeza, con cuestiones que se van a ver, que se van a ir arrastrando, que por supuesto empiezan a aparecer. Mirá, yo no soy un especialista en salud mental, pero yo ya tuve 2 casos de segundo grado, o sea, personas que tienen relación directa conmigo, pero que han tenido un caso principal o primario para ellos, 2 suicidios, por ejemplo, o fallecimientos de personas mayores, no por COVID, pero que se les ha acelerado el proceso por el encierro. Entonces, estar en casa, que debería ser visto de alguna manera como una elección personal, como una elección donde uno ejerce la libertad de decidir y decir, me voy a quedar en casa porque me quiero cuidar, también sabemos que después de un tiempo trae consecuencias. Entonces, esas me parece que son las
las otras curvas que tenemos que considerar, porque cuestan sufrimiento y cuestan vidas. Y tu propuesta es cómo aplanar la curva de la angustia. Mira, lo primero que hay que saber es que hablar de esto no es un tema menor. O sea, hoy sabemos que hay evidencia, sabemos que hay investigación. Te doy datos, yo hace ya un tiempo para un escrito y otras cuestiones que me pidieron, hice una rápida búsqueda bibliográfica y hay estudios. Por ejemplo, mira, hay un estudio chino que se publicó el 26 de abril sobre 1.600 pacientes donde se vio que hubo aumento de ansiedad, aumento de depresión entre aquellas personas que tuvieron o que estuvieron sujetas a un confinamiento respecto de aquellas que no. Hay otro, mira, por ejemplo, hay otro estudio del 14 de abril sobre 1.100 pacientes que se hizo en Hubei, donde se inició la pandemia, que nos está hablando de ansiedad, de depresión, de aumento del consumo de alcohol y de la disminución del bienestar general. Pero también sabemos de estudios, por ejemplo, del SARS en el año 2003, donde en Canadá se vio que 1 de cada 3 personas que sufrieron encierro en su casa salieron con signos o síntomas de lo que se llama un cuadro de estrés postraumático agudo. Esto es aumento de la ansiedad, aumento de la irritabilidad, falta de concentración, trastornos del sueño, por supuesto aumenta la depresión. Hay un estudio muy interesante publicado en la Nature donde habla de respuestas ya fisiológicas que ocurren en personas mayores. Sabemos que aumentan los trastornos de ansiedad, sabemos que aumenta la depresión, sabemos que aumenta el riesgo de muerte, pero también sabemos que aumenta, por ejemplo, la reacción orgánica nuestra frente a procesos inflamatorios. Y el coronavirus sabemos que tiene un mecanismo muy complejo desde el punto de vista de cómo activa nuestro sistema inflamatorio o de respuesta inflamatoria. Y al mismo tiempo sabemos que hay una depresión del sistema inmune. Entonces, hay antecedentes para no menospreciar miedo, angustia, incertidumbre. Entonces, a partir de eso, yo creo que hay varias cuestiones. Algunas de ellas también están estudiadas. Vos sabés que en estas circunstancias hay un capítulo, y vos como comunicadora seguramente lo conocés, que es la gestión de la comunicación de crisis. O sea, hoy los que están por eso, más allá de que uno comparta los datos y la veracidad de los números, a mí, por ejemplo, me parece que el subsecretario López-Gatell es una persona que comunica muy bien. Es muy didáctico, es muy pedagógico y es muy claro al hablar. Y eso no es poco. Eso no es poco. Más allá, como digo, si uno comparta su ideología, los números, lo que vos quieras. Pero el mensaje, como es transmitido, es muy correcto de la forma en la que se hace. Entonces, eso me parece que es una lección para aprender, por ejemplo, aquí en México. Y sabemos que los mensajes tienen que transmitir varias cuestiones. Confianza, deben transmitir claridad y por sobre todas las cosas deben transmitir tranquilidad. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido y que ha afectado a las personas mayores es que uno prende las televisiones, prende las radios y las 24 horas del día se está hablando no solo de esto, sino que se está hablando de los muertos, se está hablando de las situaciones que existen, pero a mí me parece que también tenemos que hablar de otras cosas y por eso surgió este esfuerzo colectivo del cual, Concha, vos sos parte, que fue la Iniciativa Regional de Comunicación Responsable, que hoy ya tenemos 35 cápsulas, 35 videos con mensajes de personas como vos que sos comunicadora, como su servidor, como psicólogos, como trabajadores sociales, que lo que buscan es esto, transmitir de los distintos países información confiable, que lleve tranquilidad, porque si uno está tranquilo, puede tomar mejores decisiones, y si uno tiene certezas, puede gestionar mejor ese miedo y esa angustia. Sí, definitivamente. Entonces, hay que recibir esos mensajes, sin embargo, no es lo común. Desafortunadamente estamos rodeados de los otros mensajes y nosotros tenemos que hacer un trabajo para aplanar esa angustia, ¿no? Esa curva de esa angustia. Y lo que estás diciendo me parece tremendo, o sea, porque estás hablando de que el sistema que se inflama, que nos inflamamos y que el sistema inmunológico se daña y que además estamos viviendo otro tipo de angustias. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? O sea, ya sea la información, poner un filtro brutal. ¿Y qué otra cosa nos recomiendas? Mira, a mí, yo soy un defensor porque es algo que digamos que uno ejerce y que uno hace permanentemente en la práctica diaria, es el diálogo. Y el diálogo tiene dos partes, un emisor y un receptor.
del emisor recién hablamos, dijimos la importancia de ciertas cuestiones que debería haber, pero a mí me parece que no le estamos permitiendo al receptor expresarse. No le estamos permitiendo a las personas mayores que nos cuenten qué es lo que está pasando. Los estamos obligando a un sobreesfuerzo para que nos digan, estamos tranquilos, no tenemos miedo, esto ya va a pasar. A ver, hay ciertas cuestiones y de esto hay investigación. Sabemos que, por ejemplo, las personas mayores en general llevan mejor el encierro que las personas más jóvenes. Sabemos que a mayor grado de educación también se llevan mejor que a menor grado. Pero estos son concepciones genéricas. Pero a mí me parece que las personas mayores, primero tenemos que buscar nosotros lo que llamamos una comunicación activa. Tenemos que llamarlos, tenemos que buscarlos. Y una vez que los tenemos del otro lado, no tenemos que hacer el checklist. No tenemos que decir, comiste, dormiste, te bañaste, tomaste la pastillita, tomaste las de la tarde. O sea, bueno, mañana te llamo. Porque ellos se dan cuenta de esto. Entonces, me parece que tenemos primero que aprender a hablar de otra manera. Tenemos que aprender a hablar con los gestos, sobre todo si tenemos la posibilidad de vernos como lo estamos haciendo nosotros ahora. Tenemos que hablar con el cuerpo, tenemos que cuidar con la mirada, tenemos que escuchar con nuestro rostro, tenemos que mimar con las palabras y por sobre todas las cosas tenemos que escuchar ese silencio que puede haber del otro lado para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Entonces, el miedo, Concha, es una emoción muy básica que tenemos los humanos. Está muy relacionada a la supervivencia. Es tan noble como la tristeza, como la angustia. Y el gran desafío es que el miedo no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos gestionar, lo podemos disminuir. Y eso ocurre en las primeras etapas. Hoy ya llevamos prácticamente más o casi 2 meses de encierro todo. Por lo tanto, el miedo, de una o de otra manera, está un poquito como controlado. Pero eso no quita que empiece a haber angustia, que empiece a haber desasosiego, porque el encierro nos lleva a confrontarnos con una cuestión que es muy interesante, que es nuestra identidad. Que esto es un poco lo que vos me preguntabas o lo que hablábamos al inicio de la charla. ¿Qué es lo que actúa como un ordenador de la identidad? El reconocimiento del prójimo hacia nosotros. Pero si estamos encerrados y además, si vivimos solos, ¿quién es el que nos va a reconocer? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos da sentido también a la vida? Es el proyecto de vida que tenemos, es lo que tenemos por delante. Ahora, frente a una situación como esta, donde no sabemos cuándo vamos a poder salir de nuestra casa, donde vamos a saber o donde vamos a tener que salir con ciertas precauciones y donde no sabemos, porque hoy está ocurriendo en Italia y en España que está habiendo rebrotes, si vamos a tener que volver hacia atrás en las medidas de quedarnos en casa. Todo esto empieza, de alguna manera, a desestructurar personalidades, a desestructurar nuestro eje, que hace que empecemos a ver cosas tan particulares como las que estamos viendo. Porque estamos viendo, por lo menos uno que trabaja con la salud, de pacientes, de amigos, de personas que a uno lo llaman, estamos viendo cosas muy particulares, muy serias y que realmente nos están afectando, ¿no? O sea, tú sí has visto, definitivamente tú me imagino que como todo científico estás haciendo un como diario de los padecimientos y de los cambios de tus pacientes y de las cuestiones que te van pidiendo. O sea, porque yo lo que les digo, no tengo pacientes, pero sí tengo alumnas de clases de narrativa y al mismo, o sea, es algo cercano, entre comillas, o sea, porque al final estamos contando y narrando nuestra historia, nuestras experiencias. Entonces, yo lo que he hecho cada mes, por ejemplo, cada 4 semanas, es preguntarles dónde se van sintiendo paradas y qué les hubiera gustado saber antes de esto para hacer esas cosas y qué les gustaría saber ahorita para cómo actuar con lo que va a venir. O sea, como que tratar de que se volteen a ver. Por cierto, es un caso que me ha llamado mucho la atención. Son mis alumnas consentidísimas, son señoras de un barrio aquí en la Ciudad de México, que es una zona marginal, y son personas con muy bajos recursos y grandes, de 80 años, 78, 80, 85 años. Yo la verdad temía por ellas,
porque dije, qué horror, o sea, como viven en casas con mucha familia y como, o sea, donde tengan que salir, bueno, resulta que son las mejores cuidadas de México. Ahí te sale esa parte mexicana, las tienen consentidísimas, totalmente presas, vaya, muy bien tratadas y cuidadas, y entonces, yo creo que van a estar muy bien. Les ha costado trabajo, he visto sus estados de ánimo variar, como los de todos nosotros. A mí lo que me preocupa es esa parte que tú dices de cómo si no le ponemos atención a esta curva de la angustia, si no encontramos un consuelo, si no encontramos comprensión, si no encontramos un apoyo en los geriatras, en los gerontólogos, en todas las personas que, desde luego esto va para todas las edades, pero esa desconfianza que se ha sembrado en el adulto mayor cada vez que se le dijo el respirador no va a ser para ti, o o toda esa parte del encierro en las residencias, en las casas de retiro, que pues ha sido forzoso. Todo eso que, por ejemplo, tengo abuelas de amigas mías, bueno, no de amigas mías, de sobrinas mías, abuelas de 90 años, que las han dejado absolutamente solas en su casa y que te dicen, yo quiero que vengan a verme, si me voy a morir en 3 meses, de otra cosa. No me dejen sola, por piedad, no me dejen sola, y están solas. Bueno, ese es un gran punto que vos estás mencionando, que es aquellas personas que están, digamos, en la parte más avanzada de la segunda mitad de la vida, ¿no? De esas personas mayores. Y ahí hay varias cosas para rescatar. La primera es que, en general, esas personas son las que tienen más claridad en este costo-beneficio de lo que implica el riesgo de vivir. Yo también tuve personas que me llamaron, pacientes con las que hablé y que me dijeron, Diego, si a mí me pasa algo, ni se les ocurra llevarme a un hospital y estar intubada. Yo me muero aquí en mi casa y es muy válido, como así también otras personas que dicen, mira, el encierro está muy bien. ¿Está qué? Es que te frenaste, perdón. El encierro, ahorita yo espero que regrese Diego. Si no, le voy a avisar por aquí. Estamos, de repente el internet nos juega pasadas, ya lo sabemos. Ya me había advertido. Si no regresa, entonces ya me dijo que se va a cambiar a su teléfono. Pero a ver, me encantaría que nos comenten, o sea, porque ustedes nos están escuchando, están aquí con nosotros. Y sería muy interesante gracias por saludarnos a todos, se los agradezco muchísimo. Sin embargo, estaría muy bien que nos vayan diciendo, oye, siento esto, o he tenido esta experiencia, o cómo nos pueden dar ayuda. Le voy a decir que estamos aquí, ay, ya se fue de plano, entonces se va a cambiar al siguiente lugar. ¿Ya te vas a cambiar al otro lado para que seguir? Sí, sí te escucho. Sí. Sí, te vas a conectar. Ahorita yo les digo a todos que nos esperen tantito. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a seguir platicando de esto. Y realmente yo creo que, miren, cada vez que compartimos lo que sentimos, lo que vivimos, lo que viven nuestros amigos, nuestros padres, todo, eso es realmente como inyectarnos poder, inyectarnos fuerzas, inyectarnos energía. Y cada vez que oímos que a alguien le pasa lo mismo, eso nos ha pasado desde chiquitos, o sea, cuando somos adolescentes, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando tenemos un hijo, lo que sea, qué bien podemos hablar con las personas que están pasando por lo mismo. Entonces, pues hay que estar en esa parte y no hay que sacarle la vuelta a esa comunicación, no hay que sacarle la vuelta a expresar lo que sentimos y tampoco hay que sacarle la vuelta a pedir ayuda. No todas las personas, no sé si lo tengo que invitar, ay, estoy aprendiendo a usar esto, entonces ténganos paciencia. Yo creo que, ahí está, ay, qué bueno, ya está en el jardín y creo que en su casa no está lloviendo. Porque aquí ya No, está, no, llueve. Aquí llueve y estás ahí. Por ahora no Qué vine bueno, y me colgué de la gran red de internet pública que tiene acá la Ciudad de México, que justo tengo una antena acá en la esquina de mi casa, así que acá estoy. Espero que la luz nos permita seguir. Bueno. Pero, a ver, fíjate, es que ve qué interesante, nos están diciendo que hay personas, por ejemplo, Alejandra nos está diciendo que es difícil respetar lo que el adulto mayor quiere, muchos se quieren salir.
Otros dicen que ya no pueden estar aislados. Otros dicen que son sus parejas las que están sufriendo terriblemente. Otros te preguntan cómo hacer aplanar la curva de la incertidumbre. O sea, ya sé que no puedes darles todas las respuestas. No, pero es lo que se plantea, es cierto, es lo que se está planteando. Mira, hay dos cuestiones. Y retomo con ese punto que puede ser de enganche a las respuestas. Las personas mayores en general saben esto del riesgo de vivir y muchas de ellas dicen, mira, entre morirme ahora y morirme dentro de 3 meses, 6 meses o un año, pero no me dejen aquí encerrado. A ver, hay varias cuestiones. La mayor parte de las personas mayores son personas que son sanas, en términos generales, más allá que tengan algún problema de salud o que tengan medicamentos, pero por sobre todas las cosas, la mayor parte de ellas tienen derecho a decidir, que es lo que quisiéramos tener todos nosotros hasta el último día de nuestra vida. Entonces, me parece que eso es algo muy importante. A ver, te doy un ejemplo. El otro día me llamó la hija de una paciente, una señora de 84 años que estaba en su casa con 2 cuidadoras. Estaba, por supuesto, confinada hace ya casi 2 meses y en un momento me dijo, mira, Diego, ya tuvo roces con una de las cuidadoras, donde inclusive la cuidadora le dijo, recuerde que acá mando yo. Entonces, a ver, eso es una luz de emergencia que se prende frente a una situación potencial de maltrato y de abuso. Entonces, a ver, en ese caso, la hija me preguntaba, ¿puedo sacar a mi madre a dar una vuelta a la manzana por la calle? Le digo, por supuesto que hay que sacarla. Pero además de eso, si ustedes son 3 hermanas, estén más tiempo allí en la casa y empecemos a manejar un poco este tipo de circunstancias. Sacarla a la mañana, sacarla a la tarde, con precauciones y estar atento a eso. A ver, uno de los grandes errores que se hizo digamos, dentro de lo que es la política pública orientada a las personas mayores en esta circunstancia, es que se recomendaron medidas basadas en lo que piensa gente joven que no sabe lo que es una persona mayor. Los estereotipos, el edadismo. Entonces, a ver, para los que trabajamos con personas mayores, que sabemos que una persona mayor es una vida y que conocemos cómo piensan, cómo reaccionan y cómo quieren ser tratados, no podemos llamarlos abuelitos, no podemos decir nuestros mayores. El otro día le decía a uno, che, no sabía que se compraban los mayores. ¿A cuánto el kilo? Le digo, porque si hablamos de nuestros mayores, ¿cómo es esto? Entonces, yo creo que así como no hay que pensar que toda rubia es tonta, que todo gay sabe de decoración o de moda, o que todo joven es exitoso, no hay que pensar que toda persona mayor es un estúpido. Entonces, a las cosas por su nombre, ¿no? Yo creo que una oportunidad que nos da esta pandemia es la de dejar de ser un poquito políticamente correctos para decir las cosas como son, aunque no les gusten a unos cuantos escucharlas. Me parece extraordinario tus ejemplos. Es que de veras sí es impresionante. Fíjate que hay otra cosa muy interesante, porque tú, ¿qué eres? ¿De 52 años o qué? Siempre te estoy quitando. 53. Hablo de la segunda mitad con propiedad. Ok, 53. Bueno, te saco 9 años. O sea que es muy interesante porque fíjate que con mis amigas, o sea, las que tenemos 62 años, somos las boomers. Las baby boomers que nos sentíamos jovenazas, que sentíamos que las podíamos todas, que seguíamos trabajando, escribiendo en el periódico una, la otra de pintora, la otra de una agente de viajes muy exitosa. O sea, todas teníamos el control de nuestras vidas. Y estas boomers que nos sentíamos jóvenes y que estábamos como que arrastrándole así de decir que no nos vayan a decir adultos mayores por ningún motivo, de repente nuestros hijos de 30 llegaron corriendo a la casa a decirnos, no puedes salir, te tienes que cuidar, no voy a ir a verte, y nos encerraron. O sea no, ya sé que muchos no lo lograron. O sea, simplemente fue como ver por primera vez el exceso de preocupación de los hijos o el darte cuenta que te ven como grande. O sea, tú que te sentías sano y que eras moderno, que de ideas abiertas y flexible y no como tus papás habían sido, ¡pum! De repente, ahí está, no eres tan joven, ¿no? Y entonces, eso pues como que creo que ha sido una cosa de aprendizaje para todos y sobre todo lo de esa parte de lo que si no construyes tu vejez, alguien lo va a venir a hacer por ti.
Entonces, correcto. ¿Cómo aplanamos también la curva de la angustia? Dándonos cuenta, desde mi punto de vista, de que hay decisiones que se tienen que empezar a tomar con valor y con asertividad y que nos va a costar, vamos a tener consecuencias de dar esas órdenes tal vez, ¿no? Y de tomar cosas así como nuestra voluntad anticipada, no nos vamos a morir, pero sí tener las cosas en orden. Porque solamente si te ven estructurada, yo creo, vas a poder defenderte ante algunos cuidadores que no te tratan bien, ante hijos que de repente no son tan comprensivos. No sé, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran ventaja que tenemos hoy en día es la posibilidad de construir ese porvenir que tenemos nosotros. O sea, a mí me parece que una de las grandes ventajas que impone llegar a la segunda mitad de la vida es ver la finitud, es ver eso que vos decías, que en algún momento el viaje se acaba. El punto es analizar, bueno, cómo nos gustaría que sea el viaje hasta ese momento, ahora que tenemos un capital muy interesante, que es una primera mitad, donde hemos experimentado, donde hemos vivido, donde nos hemos golpeado, y donde hoy sabemos que de alguna manera la norma de este siglo XXI va a ser que vamos a ser longevos. Entonces, de ahí la necesidad de, y más, vos fijate, parecería una mentira que tuvimos que llegar a una pandemia donde se hable de nueva normalidad para poder entender que estamos viviendo también una nueva longevidad, donde en realidad es eso, es pensarnos a nosotros. Sabemos que, a ver, el 70% de las personas mayores en algún momento, hasta el momento de su muerte, van a necesitar algún tipo de ayuda, algún sistema de cuidados. Lo que no sabemos es con qué intensidad y en qué momento se va a presentar esto, y además no sabemos si vamos a ser del 70% que vamos a necesitar estos cuidados o vamos a ser del 30% que podremos seguir, digamos, de una manera independiente y autónoma hasta el último día. Pero también sabemos que así como hay un capital, que es esa experiencia, esa primera mitad de vida, hay un capital que está muy relacionado a cómo vamos a construir ese futuro. Es el capital de salud. Es un capital donde nosotros podemos invertir, porque nunca es tarde para dejar de fumar, nunca es tarde para empezar a moverse, nunca es tarde para cambiar la dieta y, por sobre todas las cosas, nunca es tarde para empezar ese proyecto, que es, vuelvo a repetir, lo que nos da el sentido de vivir. Porque no hay que hacer más deporte, pero sí hay que estar activo, no hay que jubilarse, o mejor dicho, los que tengan la posibilidad de jubilarse, se jubilarán, pero aquellos que no, se jubilen o no se jubilen, lo importante es mantenernos ocupados, porque esa es la idea. Hay un estudio muy lindo que se hizo en la isla de Okinawa, en Japón, donde la gente, como se suele decir, se olvida de morir, que mostró que las personas de 100 años que fueron entrevistadas para ese estudio, todas tenían ocupaciones. Todas tenían ocupaciones. Entonces, me parece que esto es muy interesante porque va a condicionar mucho ese porvenir nuestro. Y te cierro la idea con este comentario. Otra de las oportunidades que nos dio el quédate en casa es el confrontarnos a nosotros mismos con ese futuro. Es el pensar, a ver, ¿qué pasa si hubiese sido yo ese dentro de 30 años o de 25 o de 20 que estaba en una residencia? Sí. ¿Qué pasa si hubiese sido yo el que estoy solo en mi casa por viudez, por separación, por la vida? Pero me parece que esto tiene que ser visto como un aprendizaje dentro de lo que se puede y de alguna manera un viaje hacia el insight nuestro, ¿no? Hacia lo que tenemos más profundo nuestro, cada uno como persona. Sí, Diego, pero fíjate, ves que tú y yo todo el tiempo estamos trabajando en esto, ¿no? Todo el tiempo estamos trabajando en esa segunda mitad, en esos años, en estar sanos, contentos, activos, productivos. Tú eres el embajador, o sea, tu bandera es la nueva longevidad. O sea, sí, soy un convencido, sí. Eres un convencido de eso, y estábamos hablando hace poco de la economía plateada, que al final es otro tema interesantísimo, de que somos muchos y de que debemos de ser no algo que ninguneado, sino algo deseado por las marcas, o sea, que en lugar de que no nos vean, hay que atendernos porque somos los que más podemos comprar. O sea, a mí de repente se me tambalearon mis conceptos. O sea, como que de repente con toda esta pandemia dije, hay algunas cosas que tenemos que replantear con más solidez. Todavía no llego a qué, pero como que dije, estaré siendo demasiado optimista. O sea, ¿dónde estamos parados? A ver, dime.
tanto vos como yo somos dos optimistas natos, no solo porque estamos viendo esa media copa llena, sino que ya estamos abriendo la próxima botella. Pero vos fíjate algo, esto que vos decías es muy interesante, porque yo creo que permanentemente nuestra vida, desde el punto de vista social, vive manejándose con un dato duro fundamentalmente cuantitativo, ¿no? Y vos sabés que yo soy perfectamente de aquellos que creen que hay mucho charlatán hablando de la inmortalidad, hablando de cuántos años vamos a vivir, y de repente viene un coronavirus que hasta diciembre nadie conocía, salvo en China, y ahí te acabaste con toda tu idea de inmortalidad y de vivir más. Entonces, yo creo que el punto al que vamos es que tenemos que empezar a girar y empezar a ver el aspecto cualitativo, el aspecto del bienestar, el aspecto de la calidad y no tanto de la cantidad, ¿no? Esto que muchas veces estas personas mayores, estas señoras que vos hablabas mayores, nos hablan de decir, bueno, a ver, yo quiero vivir bien estos días porque quizás en 2 meses o en 3 meses me estoy muriendo. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental, empezar a entender la importancia de la calidad. Y la calidad radica en lo que significa el disfrute de las pequeñas cosas, el disfrute de las rutinas. Mira, te voy a contar una cosa íntima y personal. Acá en mi casa, el que lava los Son platos muchos soy los yo que a la nos noche. están oyendo. Claro, pero a ver, en mi casa soy yo el que lava los platos a la noche. Yo me pongo las noticias, me pongo a lavar los platos y para mí es un momento de fluir, no es una carga de trabajo, porque me voy informando, voy viendo las noticias de España, las noticias de Europa, las noticias de Argentina, y mientras tanto voy pensando y mientras voy lavando. Entonces, para mí ese momento se convierte en un momento de disfrute, ¿entendés? Y entonces yo creo que ahí está el secreto, el empezar a disfrutar los momentos, la calidad y no tanto la cantidad, ¿entendés? Porque yo no sé qué va a pasar. Yo voy a usar barbijo, voy a usar un montón de cosas, pero no sé cómo va a responder, por ejemplo, mi sistema inflamatorio si en algún momento me contagio. Entonces, me parece que tenemos que girar un poquito y pensar esa longevidad, porque esa nueva longevidad de la que hablamos, tiene que ver con el aspecto cualitativo. No significa gente que vive más, significa gente que se enamora. Mira, en las últimas 2 décadas, la tasa de divorcios de mayores de 60 años en Estados Unidos se triplicó. ¿Entendés? Es gente que se quiere enamorar, es gente que... Mira, te cuento algo que me pasó en la última charla en Buenos Aires. Una de las personas que estaba ahí levanta la mano y me dice, no saben lo que me pasó el otro día, estábamos en una comida familiar y mi madre tiene 70 y largos de años y que había enviudado hace 3 años atrás, dijo que se había enamorado. Entonces, claro, todos los hijos abrimos los ojos así de grande y dijimos, pero mamá, ¿cómo es esto? ¿Y saben qué nos contestó? La madre de 70 y largos años dijo, no se preocupen que solamente voy a tener sexo después que me case con este señor. El comentario de los hijos fue tan bravo para la madre que en un momento le pregunto al hijo, bueno, ¿y cómo respondió tu madre? Me bloqueó de Facebook. Entonces, tenemos que empezar a ver esa calidad que nos queda por delante. Si uno se enamora, genial. Si uno reconstruye con su pareja, genial. Pero tenemos que hacer un cambio de chip. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Ahora me parece, con lo que dijiste de la calidad, que la nueva longevidad cambió muchísimo con la pandemia. Porque es una nueva longevidad. O sea, la nueva era la que ya hablábamos en las pláticas y en los congresos y tu libro, que es buenísimo y que me encantaría que ahorita que la gente lo conociera. Ahora, no, bueno, que alguien te lo lleve al jardín, no, ¿verdad? Es que yo no lo tengo. Lo tenía ahí. Lo tenías allá, qué coraje. Bueno, pero ahora, diles cómo se llama tu libro. El libro se llama La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad, y de paso te lo cuento, siempre con las cuestiones del caso. Bueno, formalmente estaba confirmado antes de esta contingencia que se publicaba a fin de año aquí en México. Lo vuelve a publicar Random House, sale con el sello Vergara. En Argentina está publicado con el sello Aguilar, es el mismo grupo, Penguin Random House. Así que bueno, veremos qué pasa con esta contingencia, pero estaba en agenda para ser publicado aquí antes de fin de año. Pues sí, ojalá. Bueno, ¿Dónde no lo pueden conseguir ahora? O sea, porque ahora nada más está allá y no está en... Mira, sí, yo de hecho logré hacerme traer una serie de ejemplares aquí, que los tengo por acá, inclusive había hablado con una librería
aquí en Coyoacán para ofrecerlos, e inclusive había empezado con el tema de Mercado Libre y de Amazon, pero con todo esto prácticamente se paró. Así que bueno, en su momento, yo igual, como vos sabés, a las conferencias suelo llevar algunos ejemplares. Claro. Formato electrónico se puede conseguir, ¿no? ¿Ya ahorita se puede conseguir en formato electrónico? Sí. Por Amazon entiendo que se puede conseguir. Qué maravilla. Ale Morales, muchísimas gracias por escribir tanto. Ella dice, la única peculiaridad es que se transita una etapa diferente y tiene la capacidad de llenarse de experiencias, de vivir su vida como lo decida. O sea, Ale es la maestra de Ponte al Día en Tecnología de nuestros cursos, además es una gran logoterapeuta, una persona encantadora, y qué bueno, o sea, trabaja mucho con el adulto mayor. Ella da clases de tecnología hace como 10 años a puro adulto mayor, o sea, imagínate la cercanía, y de veras es buenísima para que todo el mundo aprenda. Yo creo que nos está diciendo Rosa María Hernández que la pandemia ha puesto una especie de callejón sin salida. Es decir, que nos cambiaron el escenario porque no tenemos punto de referencia para saber cómo proceder. Muchos hemos tardado en entender esta realidad. No obstante, he observado con grata sorpresa que muchos de nuestros queridos adultos mayores nos enseñan que no tienen miedo. Muchos de ellos toman sus preocupaciones con gran seriedad y confianza. Esta actitud para mí es que ahí desaparece, es una grata y luego ya desaparece. Sí, yo creo que tienes razón. Ha habido muchos ejemplos, pero a ver, sí creemos que tiene que haber una nueva longevidad, Diego. O sea, sí. Mira, yo creo que hay varias cuestiones ahí. La primera, coincido con la persona que habló de la libertad, en el sentido que si hay algo que las personas mayores valoran, que nosotros valoramos a medida que avanzamos en la vida y que de joven quizás uno no le da tanta importancia, es la libertad. La libertad de decidir, la libertad de hacer las cosas que nos gustan, pero también la libertad de decir, esto no es para mí, esto no lo quiero, esto me hace perder el tiempo. O sea, esa libertad yo creo que se empieza a valorar mucho con el transcurrir de los años. El otro punto muy relevante es también lo que mencionabas recién, que nosotros frente a esta situación no tenemos un contexto. No hay un contexto, no estamos entendiendo por qué hay países donde el virus pegó tan fuerte y hay otros que no. Están todos los países de alguna manera aprendiendo de otros. Estamos viendo que empieza a haber de a poquito algunos elementos que nos permiten comparar entre los países, pero también estamos viendo que está trayendo efectos, digamos, de alguna forma que digamos, se plantan y alimentan fuertemente esa incertidumbre. Y el tercer punto que a mí me parece relevante es el de pensar, el de tener tiempo para pensar cómo nos gustaría ejercer esa segunda mitad de nuestras vidas, cómo nos gustaría que sea. Porque yo creo que si hay algo que hemos tenido las personas en quédate en casa, es tiempo de pensar, es tiempo de mirarnos al espejo, es tiempo de vernos la punta del pie. Entonces, yo creo que si ese tiempo lo utilizamos o lo utilizáramos o lo hayamos utilizado, digamos, con propiedad, probablemente en algún momento hayamos caído en esa reflexión de decir, bueno, ¿qué quiero para mi futuro? ¿No? ¿Qué quiero para mi futuro? Y te digo algo, hablamos mucho del edadismo, hablamos mucho de la discriminación, hablamos mucho de cuando las mujeres y los hombres nos volvemos invisibles, ¿no? Yo, si te sirve de consuelo, te cuento que mi hijo me dice boomer a mí. Entonces yo le tengo que decir, no, mira, flaco, yo estoy en la generación X. Por 4 años estoy en la generación X, pero no soy el boomer. Pero él me dice boomer. Pero bueno, a lo que vamos es que a mí me parece que se vuelve muy interesante la posibilidad de empezar a pensar diferente. Y esto es algo que no importa si somos muy grandes, medianos de grandes o menos grandes. Esto es algo que tenemos todos. Sí, definitivamente. Voy a ser muy necia. Ya a los de 60, ya estábamos con ese reto, Diego. O sea, ya estábamos tratando de romper muchas estructuras, de cambiar cómo nos veía la sociedad, de buscarnos un espacio en un trabajo, de ser vistos, de ser considerados. Todas esas cosas ya eran nuestros retos. Y ahora lo que tú dices, ese reto de la inmediatez, ese reto de darnos cuenta de la vulnerabilidad, de la finitud,
O sea, como que nos cayó así, pum, como que nos cerraron la cortina, nos dijeron, a ver, ¿a dónde vas? Regrésate a ver lo esencial, piensa qué quieres, piensa que no es un día más, que es un día menos, y ponte las pilas. O sea, búscate quién eres, o sea, como que fue una sacudidota, pum, una cubetada, abre los ojos, órale. Mientras más grandes, pues más abiertos. Sí, pero ¿sabes a qué edad se manifiesta el edadismo, o sea, la discriminación por edad, con mayor fuerza? No es cuando tenemos 60, 70 u 80 años, cuando tenemos cerca de 50, en la segunda mitad, porque ahí lo empezamos a notar desde el punto de vista laboral. Claro. Y eso, que el trabajo es un ordenador, nos ordena nuestra vida, digamos, nuestra vida diaria, nuestra agenda, nuestras actividades, cuando empezamos a sentirnos muchas veces amenazados, desde las profesiones liberales hasta aquellos que son empleados, cuando ahí se empieza a ver ese tipo de discriminación que a veces es activa, pero otras veces viene por pasiva, bueno, ese yo creo que es un momento para no mirar para otro lado. Y claro, que te caiga una pandemia de un día para el otro te obliga. Es como decís vos, te quitan el suelo así de golpe, te mueven la estantería. Pero yo creo que, mira, crisis en chino, que es donde se originó el virus, se escribe con los símbolos de la misma forma que oportunidad. Entonces yo creo que está en nosotros, como te decía antes, en ver esa media copa llena y empezar a preparar la siguiente. Estoy de acuerdo que sí, que va por ahí para el rollo de la oportunidad. Tengo ya nada más una pregunta que me da mucha curiosidad y luego ya vamos a cerrar con una conclusión que des de cómo aplanar esa curva. Tus pacientes, o sea, tú tratando pacientes de 50 en adelante, 60 en adelante, ¿tú crees que la gente se acomoda más a la edad, a la vida, a todo? O sea, hay que llega cierta madurez a los 80 o que es más, que menos pleito con la realidad o cómo ves eso? Todas esas vidas que has escrito en tu libro. Una de las cosas que aprendí escribiendo ese libro es que hay dos cuestiones. A envejecer, yo creo que se tiene que aprender. Así como uno aprende a andar en bicicleta, aprende a conducir un vehículo o aprende a hablar otro idioma, a envejecer se tiene que aprender. Y para aprender se requiere de un esfuerzo. Está en uno si lo hace o no. La segunda es como dijo George Orwell hace mucho tiempo, que dijo: a los 50 todos tenemos la cara que nos merecemos. O sea, el que fue un jodido toda la vida, el que fue un menso toda la vida, lo va a ser de grande. El que fue un optimista, el que fue un tipo bueno, el que fue un tipo sociable, lo va a seguir siendo de viejo. Yo creo que la clave acá, y te dejo para ir cerrando esta idea, yo creo que es el amigarnos con alguien que a medida que cumplimos años se hace cada vez más importante. Ese alguien es el viejo o la vieja que todos llevamos adentro. Y que para personas como nosotros que trabajamos con esto, es muy importante, sobre todo en esta época donde todo el mundo empieza a opinar, donde empiezan a salir especialistas de todo tipo y demás, es importante ser congruentes. Lo que uno siente con lo que uno habla, con lo que uno piensa y por sobre todas las cosas con lo que uno hace. No alcanza con querer hacer o con querer dar. Hay que dar y hay que hacer. Está muy bien. Y tú, o sea, qué bonita conclusión. De ahí, dales un último mensaje de la curva de la angustia y ya cerramos. Está precioso lo que acabas de decir, me gustó mucho. Mira, yo creo que es importante darle lugar a la angustia, es importante hablar, es importante entender que estamos todos con temor, que estamos todos con incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. A mí justamente ayer o antes de ayer me decían, bueno, ¿y cómo siguen tus planes? Mira, mis planes hoy están a una semana, con los webinars, las conferencias, los papers que tengo que entregar y demás. Cuando se vuelva todo esto, me encantaría retomar la agenda de actividades, lo que tenía planeado antes, que era un trabajo muy interesante con el grupo de Querétaro, era la serie de seminarios que ya teníamos agendados en Mérida, en Monterrey, en Querétaro, acá en Ciudad de México. O sea, teníamos un montón de cosas, pero hoy todo eso forma parte de los proyectos. Entonces, si nosotros, antes de esos proyectos, podemos hablar de esto, de lo que nos angustia, de lo que podemos hacer, de lo que queríamos y no podemos, yo creo que eso nos va a traer tranquilidad. Y al traer tranquilidad va a hacer que esa curva, que probablemente hoy esté subiendo, empiece de a poquito a bajar. Sí, yo creo que así va a bajar y que pues todos podemos ir aprendiendo poco a poco. Tienes aquí una persona que dice que no siempre se es menso toda la vida.
Bueno, eso es muy importante, porque es una de las características de la segunda mitad. Nunca es tarde. Ajá. Nunca es tarde para ser menos menso, por ejemplo. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Repite el nombre de tu libro y algún lugar donde te puedan encontrar. El libro se llama, el primero se llama De Vuelta, diálogos con personas mayores que vivieron mucho y lo cuentan bien. El segundo es La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. A mí me pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Y a partir de ahí, bueno, cuando todo esto se solucione, la idea original era poder distribuirlos para las personas, sobre todo acá en México, que me está pasando, poder distribuirlos por Mercado Libre, por Amazon, o inclusive hay una, como te decía, hay una librería ahí en Coyoacán que había aceptado la posibilidad de recibir los libros. Así que bueno, Facebook creo que es lo que prácticamente todos nosotros tenemos y por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Diego. Recuerden, gracias a todos ustedes que se conectaron, es un gran grupo. Por favor, recuerden escucharnos el sábado a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbcnoticias.com. Entren a las redes de Enlace 50, Facebook Enlace 50, también a nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61. Por ahí los mantenemos informados de todas las pláticas y de todo lo que estamos aprendiendo juntos. Gracias, Diego. ¡Mua! Un gusto grande. Te cuento que estuve viendo ahí antes de que se corte la comunicación, nos están viendo de Argentina, de Chile y por supuesto de varios lugares acá de México, personas queridas que conozco. Sí, Así que bueno, y una cosa más. Alguien había visto que preguntó dónde encontrar los videos de la Iniciativa Regional de Comunicación Responsable. El canal de YouTube se llama Nueva Longevidad. Un canal de YouTube, Nueva Longevidad, ahí están los 35 videos que tenemos hasta ahora, enganchaditos uno atrás de otro, y vamos a llegar a 50 y ahí cortamos el esfuerzo colectivo. Ya tienes a todos grabados, me imagino. Nos están faltando 10 que justamente van a ir orientados a este tema que estamos tratando, la tristeza, los efectos adversos, la angustia y la incertidumbre. Pues me parece muy bien. Pues todos juntos, todos para adelante, todos haciendo vínculos, creando alianzas, creando enlaces, por eso nos llamamos Enlace 50. Y gracias, qué bueno que nos conocimos a través de Facebook, ya no sé ni cómo. Te mando un abrazo y saludan a tu mujer y a tu niño. Un gusto enorme. Adiós. Cuídate mucho. Gracias por todo. Adiós a todos, que estén muy bien, sanos, contentos y felices. Ay, en broadcast, yes.